Si tan solo me escucharas. Fíjate que ha calculado, si tan solo me escucharas. Ahora, eso no es que necesariamente venga de la persona. Déjame decirte que este si tan solo me escucharas. Además, yo quería ponerme si lo hubieras escuchado, pero como que Dios me redarguyó, me dijo, yo soy un Dios de oportunidades, ¿no? Ese hubiera podría haber sido condenatorio, pero quiero, y yo recapacitando en lo que la palabra menciona, puse si tan solo me escucharan. Y en realidad, si tan solo me escucharas, es algo que Dios le dice a su pueblo. La palabra de Dios nos lo muestra en Salmos, capítulo 81, versículo 13, dice lo siguiente, y es Dios hablando. Dice, si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos. Es Dios diciendo, si tan solo me escucharas. ¿Y por qué hablamos y por qué hacemos una introducción en ese tiempo de Eclesiastés? Porque déjame decirte que Eclesiastés es un libro en el cual alguien muy sabio escribe muchos buenos consejos. Consejos importantes para la vida, consejos importantes para el día a día, consejos reales de alguien que ha probado prácticamente todo. Y después de haber probado todo, ¿qué pasó? Escribe y nos da estos consejos. Pero hoy vamos a ir avanzando un poco en esta idea. ¿Alguno de ustedes ha recibido un consejo? Levante la mano. Sí, muy bien. ¿Cuántos de ustedes ha puesto en práctica ese consejo? Todos somos buenos de... seguro, ¿no? Por favor, no vale decir ya. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando no se toma el consejo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa cuando el consejo no se toma o no se considera? Probablemente las cosas no vayan tan bien, ¿no? Por supuesto dirás, sí, pero pastor Marcelo, hay consejos buenos y consejos malos. Sí, hay consejos buenos y consejos malos. Pero no hay mejor consejo que el consejo de la palabra de Dios. Yo hace un tiempo atrás, hablando con un amigo me decía, Marcelo, una pregunta me decía, Marcelo, ¿quiénes son tus maestros? Me decía, ¿de quiénes aprendes la palabra de Dios? Y eso me llevó a mí a recapacitar y a identificar quiénes eran mis maestros y qué estaba aprendiendo yo hasta ese momento. Eso hizo que yo me preocupara más por estudiar la palabra de Dios y yo me nutriera más de la palabra de Dios. Hablando también con un amigo joven, un líder joven que está seguramente camino a ser pastor, también le pregunté lo mismo y le dije, ¿quiénes son tus maestros? ¿De quién estás aprendiendo? Y él también como que le costó un poco identificar de dónde estaba realmente aprendiendo. Ahora, si bien le pregunto a usted, ¿quiénes son sus maestros? De repente alguno muy espiritual dirá, el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es mi maestro y ni nadie más me puede enseñar. Pero déjame decirte que la palabra de Dios, por supuesto, está el concepto. Y el Espíritu Santo, sí, definitivamente sí, es nuestro mejor maestro. Pero déjame decirte también que Dios ha levantado a hombres y mujeres que también han tomado un tiempo para estudiar, han tomado el tiempo para investigar la palabra de Dios. Y eso es provechoso para nuestras vidas y podemos atesorarlo. Ahora, dile que a tu lado, ¿quién es tu maestro? Pregúntale, ¿quién es tu maestro? Ahí de repente se va a quedar la pregunta ahí, no te va a querer contestar. Pero ¿por qué hablo de todo eso? La palabra de Dios nos menciona y todos buscan en su Biblia. Y le voy a pedir que vayan rápidamente, lo tengan ahí abierto, vayan rápidamente a sus Biblias, al libro de Eclesiastés. Manténganlo abierto en el capítulo 1. Ustedes quedan allí como título de su propio Biblia, dicen Eclesiastés. Pero déjenme decirles que Eclesiastés también es llamado el predicador. ¿Por qué es llamado el predicador? Y esto, como se dice, es una nota, como que un poquito de información para aprender un poco acerca del libro de Eclesiastés. Es que Eclesiastés no viene de la palabra griega eclesiastés, pero con K, que es un derivar de eclesía. Eclesiastés quiere decir el orador de una asamblea. ¿Qué cosa quiere decir eclesiastés? El orador de una asamblea. Entonces algunos
que si leyeran en el hebreo, dirían, el libro se llama El Predicador, pero como y lo pusieron en griego, le pusieron Eclesiastés. Justo hoy día, y nada más me hace, viniendo para acá, Juancito conversaba con Juan y hablamos un poco sobre la Septuaginta. Esta traducción griega 250 años antes de Cristo, en la que fue traducido del hebreo al arameo, fue traducido los libros de Moisés y los profetas al griego. Y entonces de ahí sacaron la palabra Eclesiastés de Eclesía, de la Septuaginta, y por eso nuestra Biblia se llama Eclesiastés, el orador, el predicador de la asamblea. Pero déjenme ir un poquito más allá en cuanto a este concepto. Si no tocamos a los originales realmente de la palabra del Eclesiastés, lo que ha puesto como Eclesiastés, el hebreo es coegeles, y coegeles significa maestro. El mejor concepto para describir Eclesiastés es maestro. Por eso es que la palabra de Dios y curso que yo les menciono, ¿quién es tu maestro? Acá hay un maestro que va a hablar. Y es necesario, como se dice, introducirnos en este libro de Eclesiastés, en el libro del maestro. Algunos dicen, seguramente si yo le preguntara, ¿quién escribió Eclesiastés? Muy rápidamente algunos dirá Salomón, ¿cierto? Sí, la gran mayoría decimos Salomón. Pero si investigamos un poquito más en la palabra de Dios y investigamos un poco más acerca del libro, algunos dirán que se le asigna a Salomón, pero que no es seguro al 100%. Se piensa que tal vez, si no es Salomón, porque muy probablemente lo sea, porque dice la palabra que es un hijo de David y que también había sido rey en Jerusalén, por eso que muchos decimos que es Salomón, si no es Salomón el que escribe es otro autor que toma a Salomón de referencia. Es como que dicen, ¿sabes qué? Voy a tomar la vida de este hombre que ha vivido lo suficiente para decirte que todo lo que este hombre ha vivido, ha aprendido de todo y viene ahora a darte estos consejos y yo los voy a poner en este libro. El capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 11, narra y habla acerca de esta persona que es la que escribe. Y después, en adelante, vamos a ver que no solamente aparece la persona que escribe, sino aparece el mismo maestro. ¿Y quién es el maestro? Alguien como Salomón, que había vivido, que tenía sabiduría, que tenía riquezas y que había experimentado toda clase de cosas. Así que son importantes los consejos, sí. Y por eso es que yo le pongo como título, Si tan solo me escucharas. Empezamos esta serie, pero es muy importante que nosotros como hijos de Dios valoremos el consejo de la palabra de Dios. Si no tomamos estos consejos, ya no hay nada que hacer. La palabra de Dios está ahí para nosotros y vamos a desarrollar la palabra de Dios en unos cuantos puntos que yo he puesto en adelante. Vamos rápidamente a nuestras Biblias y vamos a Eclesiastés capítulo 1 y ustedes me van a seguir con la vista. Yo voy a leer juntamente con ustedes lo que la palabra de Dios menciona. Dice así, palabras del predicador, según Reina Valera, hijo de David, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con el que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde se levanta, el viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y sus giros vuelven el viento de nuevo y los ríos y todo van al mar. Y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que se ha dicho, que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de
de lo que se precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Ahora, número uno, quiero compartir con ustedes y vamos a ir enumerando. Número uno, lo absurdo de la vida. En este primer momento, del 1 al 11, ¿quién habló? Habló el autor de Eclesiastés. No está hablando necesariamente Salomón, si es que se cree que es Salomón. Habló el autor el autor del libro. Y está diciéndoles algo. Es como que el autor te está diciendo, yo conozco una persona. Y esa persona ha vivido estas cosas. ¿Y el autor qué es lo que hace? Resume el libro en el primer capítulo. Y seguramente cuando toque el último capítulo también verán nuevamente las conclusiones del libro de Eclesiastés. Pero resume el libro diciendo que la vida es vanidad de vanidades. Así dice la palabra, vanidad de vanidades. ¿Cuántos de ustedes tienen NBI o NTV? Levanten su mano para saber que tienen NBI y NTV. En sus traducciones no necesariamente dice el predicador, en otros casos dice el maestro. Y en otros casos no dice vanidad de vanidades, en otros casos dice absurdo de lo absurdo, dice. ¿Hablando acerca de qué? De la vida. Por eso que pongo número uno, lo absurdo de la vida. En este párrafo que acabamos de leer, nos damos cuenta de que se menciona en el hebreo a Kohelet, que significa, por supuesto, el maestro. El predicador es el maestro que viene a enseñar a nuestras vidas. Y también vemos que la palabra vanidad, que en realidad también tiene otra raíz que muchos, como se dice, estudiosos han revisado, que viene de la palabra en hebreo Hebel. A ver, todos ayúdenme. ¿Cómo es? Hebel. A ver, 1, 2, 3. Ahí está. Una ayudita para no sentirme tan solo aquí arriba. Y Hebel, ¿qué cosa quiere decir? Hebel tiene un mejor significado que vanidad, que absurdo. Hebel quiere decir viento, quiere decir vapor, quiere decir humo. ¿Y qué cosa quiero decir yo con esto? El maestro está diciendo que la vida es como el humo, la vida es como el vapor. ¿Y cómo es el vapor? El vapor está y desaparece. El humo está y luego desaparece. ¿Qué está diciendo el hombre que está hablando aquí? Está dando, como se dice, una síntesis de lo que realmente el libro nos va a hablar acerca de la vida. El autor, por supuesto, enmarca esta idea de que así como la vida está, la vida también fácilmente se puede perder. ¿Cuántos de ustedes tienen posesión de su vida? ¿Cuántos saben cuánto van a vivir? Yo siempre hago esta pregunta. ¿Alguno de ustedes puede decir cuánto va a vivir? No, nadie puede levantar la mano porque nadie sabe cuánto tiempo va a vivir. La vida es como dice, la vida es Hebel, la vida es un vapor, la vida es como un humo que se disipa. Y el autor nos menciona esto, que hay algo absurdo en la vida, dice el autor, ¿no? Que es algo que tenemos que recapacitar, como hoy nosotros lo que somos aconsejados. Y es Dios diciendo a nosotros, escucha las palabras del sabio. Todas las cosas en el mundo se van a mantener, déjame decirte. El autor dice, tanto el sabio como el necio van a morir en un momento, pero las cosas que están van a permanecer todavía. Nosotros vamos a pasar en el tiempo, pero las cosas van a permanecer, ¿no? A eso me hace recordar mucho la palabra de Dios, ¿no? Que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no ha de pasar. Su palabra siempre se mantendrá para con sus hijos de generación en generación. Pero déjame decirte, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, nosotros somos pasajeros, somos extranjeros en esta tierra. Estamos de paso y la vida es un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar la edad que tienen hoy y dicen qué rápido que ha pasado el tiempo, ¿no? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado eso? ¿No? Normalmente alguno dice, uy, ¿y cómo pasó el tiempo? ¿Cómo me gustaría regresar 10 años atrás, no? Pero si tan solo fueron hace unos 20 años atrás cuando estuve en el colegio, o 30, ¿no? Y nos ponemos a pensar en la vida, pero algunos no tenemos tal vez ese concepto. Y no valoramos la vida como lo que la palabra realmente nos menciona acerca de ella. Como dice el texto, no hay nada nuevo debajo del sol. Todas las cosas están claras. Dios ha puesto todo claro en su palabra para con nosotros. Así que hemos hablado, número uno, de lo absurdo de la vida.
Número 2, la búsqueda del significado de la vida. Y en esta porción de la palabra ya habla en primera persona. ¿Quién está hablando en primera persona? Habla en primera persona el maestro. El maestro va a hablar, va a decir las cosas que ha vivido y te va a aconsejar. Y ahí estás tú y ahí estoy yo cuando decimos, si tan solo me escucharas. Porque si me escuchas y tomas consejo y tomas el consejo que te voy a dar, realmente tu vida va a ser mejor. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tal vez no haberse equivocado o que alguien les haya dicho algo antes de haberse equivocado en algo? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes dirán, cómo alguien no me aconsejó o cómo alguien no me dijo por estas cosas que hice o qué cosas que pasé? Yo levanto mi mano porque seguramente algo por ahí hice y tal vez no quise escuchar el consejo de alguien. Pero déjame decirte que antes que yo que estoy aquí adelante y antes que el autor mismo de Eclesiastés, está el Señor que es el que nos aconseja y es el máximo consejero que quiere hablarnos y tomar la vida de Salomón en este caso para poder aconsejarnos. Leamos todos, vamos a leer juntos Eclesiastés del capítulo 1 del versículo 12 al versículo 18. ¿Sí? Leemos juntos, ustedes me acompañan en sus Biblias, dice, yo el predicador, ya está hablando el predicador, o yo el maestro, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Después mi corazón dice a conocer la sabiduría, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún en esto era aflicción de espíritu, porque la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Es el maestro hablando. Es el maestro ratificando que había sido rey de Israel. Es el maestro ratificando que había tenido posesiones, que había tenido riquezas. Estaba en la búsqueda, por supuesto, del sentido de la vida. Yo recuerdo cuando era un poco más joven, porque todavía me queda algo, ¿no? Aunque a veces me siento un poquito más del otro lado, del lado de la vejez, pero cuando era un poquito más joven, yo estaba en esa búsqueda de la vida. Yo no sé cuántos de ustedes les habrá pasado algo así, pero yo desde mi niñez a mi adolescencia pensaba y decía, ¿para qué vivir, no? Y es por eso que seguramente yo, muy rebelde, andé por ahí, como se dice ahí, no tuve lo que Salomón tuvo, ¿no? Pero anduve, como se dice, probando de aquí a allá, sin escatimar nada, diciendo, bueno, esta es la vida, no hay sentido más para vivir, hagamos lo que se tenga que hacer, y lo que venga en mano, eso mismo voy a hacer, porque no hay sentido en la vida. El sabio, el maestro, ¿no? De cual muchos entienden que es Salomón, y los estudiosos de la palabra dicen, ese es muy bien, podría ser Salomón. Es más, casi llegan a asegurar que es Salomón muchos. ¿Por qué? Porque dicen que Salomón tuvo este tiempo en el cual a Dios le pidió sabiduría y recibió sabiduría. Pero también dice la palabra que hubo un tiempo en el cual Salomón se envaneció por todas las riquezas y se unió con personas que no debía unirse. Pero se entiende y se dice que Eclesiastés viene a ser aquel maestro Salomón diciéndonos, me equivoqué, hice lo malo, eché mano de lo que estaba delante de mí, pero he entendido que todo eso en realidad no sirve para nada, ¿no? Que gasté mi tiempo tal vez y hablando acerca de la vida. ¿Qué más podemos decir? Cuando menciona, por ejemplo, el mismo maestro, y lo voy a llamar así, ¿ya? Lo voy a llamar al predicador, le voy a llamar maestro desde la palabra kohelet en el hebreo, y voy a llamar a lo que le llaman vanidad, le voy a llamar Hebel. ¿Qué es Hebel? Vapor o humo.
¿Qué es como define en realidad el autor la vida? Y déjame decirte que aún el trabajo es Hebel, es humo. Es humo que se disipa. Y a veces nos centramos en el afán también, muchas veces en el afán de hacer tantas cosas. Y nos afanamos constantemente por hacer tantas cosas y no realmente entendemos el verdadero sentido de la vida. Aún la propia sabiduría, dice aquel que está escribiendo, y este es Salomón, dice que aún la sabiduría también es Hebel, aún la sabiduría también es humo, es algo que se disipa. Ahora, déjenme ser claros en la idea de la sabiduría. No es la sabiduría, es aquella que tú le pides a Dios para que te dé sabiduría. Esa sabiduría es una sabiduría ligada al conocimiento. Es una sabiduría ligada a la palabra también ciencia. Es que Salomón está hablando de aquello que aprendió, leyó y estudió, y porque seguramente muchos valoran más la vida. Dice, voy a trabajar mucho para tener muchas riquezas, o yo voy a estudiar mucho para ser más sabio que todos. Y esa sabiduría que el propio autor menciona no le era suficiente. Todo el conocimiento que había obtenido, esa gran biblioteca de la cual se había hecho tal vez, todos los libros que no hubiera necesitado leer, seguramente hubieran estado delante de él. Y todo ese conocimiento al final terminaba siendo Hebel, terminaba siendo vano, terminaba siendo humo, terminaba siendo un vapor que tarde o temprano, el día que muriera, ese conocimiento seguramente se iba a quedar allí. Ese gran trabajo que había hecho se iba a quedar allí. El día que muriera ya no servía nada. Porque él menciona y dice, tanto yo siendo sabio, dice él, y el necio, ambos habremos de morir. Ambos iremos hacia el mismo lugar. Así que ese hombre estaba en esa búsqueda de la vida. Retomando, como se dice, un poco de mi testimonio, y seguramente el testimonio de muchos de ustedes. Todos llegamos al Señor. Y cuando llegamos al Señor, encontramos realmente el verdadero sentido de la vida. Entendimos que hemos sido rescatados por el Señor, que hemos sido reconciliados con Dios para vivir juntamente con Él. La vida que hoy vivimos, que seguramente es una vida como la de todos, la podemos vivir mejor cuando tenemos al Maestro de Maestros de nuestro lado, cuando tenemos al Señor en nuestras vidas. Número 3, quiero hablarles sobre que nada de este mundo satisfará tu alma. Nada de este mundo satisfará tu alma. Y ahora el maestro, más conocido por muchos como Salomón, ha probado de todo y no encontró nada que realmente, como se dice, valga la pena. Para aquellos que han, como se dice, probado el pecado, saben que probablemente el pecado sea algo que en el momento sacie nuestra carne, nos produzca placer, pero no es algo que sea duradero en el tiempo, no es algo que nos llene realmente, sino que después de pecar terminamos vacíos, después de pecar simplemente terminamos con la culpa, después de pecar algo se rompió, algo se malogró. Y a veces echamos mano, como dice el sabio y el maestro, echamos mano de lo que está delante sin escatimar, pero no estamos realmente viendo las consecuencias. No medimos las consecuencias simplemente en esa búsqueda de la felicidad, como la película de Will Smith, ¿no? En esa búsqueda de la felicidad probamos de todo tipo de cosas. Y aquí hay alguien con autoridad, ¿no? Porque algunos dicen, pero Pastor Marcelo, esa persona desde que tiene dinero, no sé, se le ha subido, se ha cambiado. No, no es que no ha cambiado. Yo digo, es que lo que pasa es que antes no tenía plata para pecar y ahora sí tiene, ¿no? O sea, que es diferente en realidad, ¿no? Antes no tenía dinero para pecar, ahora peca sin problema, ¿no? Porque tiene todo el dinero para hacerlo. O sea, su corazón siempre fue un corazón pecaminoso. Siempre había algo en el corazón de cada uno. Así que déjame decirte, Salomón, es como se dice, una persona autorizada para hablarnos acerca de ello. Dile que a tu lado, Salomón es una persona autorizada, dile, a ver. Y vamos a leer Eclesiastés, capítulo 2, del versículo 1 del 1 al 11. Y ustedes me siguen con la Biblia. Dice lo siguiente, dije yo en mi corazón, y acá está hablando nuevamente el maestro.
Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, eso también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Versículo 7 dice, compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesiones grandes de vacas y árboles, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también de plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, y me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música, y fui engrandecido y aumentó más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Algo que me llama mucho la atención es este verso que dice que no se prohibió cosa alguna que vieran sus ojos. Y por supuesto, acá hablamos del pecado de los ojos, y en el día de hoy podríamos hablar aún acerca de la pornografía, que termina llevándonos a pecados aún mayores o más groseros, como la palabra de Dios nos muestra. No solamente es eso, sino también el hecho que habla de que tuvo la oportunidad, como se dice, de agasajar su carne con vino. Quiere decir que probó y tomó, entre comillas, de los deleites de este mundo sin reparo, sin reproche alguno, pero no encontró nada bueno. Tuvo hijos, tuvo cantores, tuvo instrumentos, tuvo jardines, tuvo mucho oro, tuvo de todo. Pero aún así entendía que la vida seguía siendo Hebel, ¿no? Ese vapor. Entonces dice, aunque aún se engrandeció, y eso quiere decir que tuvo fama, como muchos tal vez en el día de hoy, porque tú le preguntas a un jugador de fútbol, ¿tú qué cosa quieres ser? Yo quiero ser conocido por todo el mundo, que todo el mundo sepa que yo soy un buen jugador. Tú le preguntas a un cantante, yo quiero que todo el mundo sepa y escuche mi música. O tú le preguntas a alguien por repente, aún en el cuerpo de Cristo, sobre algo y todos están buscando ser conocidos. Y a veces quien debe ser más conocido que nosotros es el Señor. Y quien debe realmente llevarse la fama de todo es el Señor y no nosotros mismos. Aún ustedes dirán, sí, pero Pastor Marcelo, eso sucede tal vez afuera, que es lo que no tiene Cristo. Déjenme decirles que aún en los que tenemos a Cristo, todavía anhelamos ser conocidos, todavía anhelamos tener fama, todavía anhelamos que alguien, como se dice, nos siga, ¿no? Y que alguien nos considere más. Y esa es la realidad en el corazón del hombre. Pero ¿saben qué? Salomón ya lo vivió. No es necesario que corramos tras la fama. No es necesario que corramos tras aquellas cosas que ya Salomón nos está enseñando a través de las palabras. Los placeres de este mundo son temporales, ¿no? Y nada permanece. Solamente nuestra comunión y nuestra vida con el Señor va a permanecer. Vamos a morir, sí, pero vamos a trascender y vamos a vivir juntamente con el Señor por la eternidad. Número 4, la sabiduría es mejor que la necedad. Dile que a tu lado, la sabiduría es mejor que la necedad. Y aquí vamos a leer Eclesiastés capítulo 2, del versículo 12 al versículo 17. Leemos todos juntos, ustedes con sus Biblias. El maestro está claro en cuanto a la sabiduría, ¿sí? La sabiduría es buena, sí. Y es mejor que la necedad, sí, pero hay un fin igual y similar para ambos. Eclesiastés 2, del 12 al 17 dice, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada sino lo que ya ha sido hecho.
Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? ¿Me sucederá también a mí? ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón, también esto es vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Vamos a pasar rápido este momento, pero vamos a dejar claro que la palabra de Dios nos dice que la sabiduría, por supuesto, es mejor que la necedad. No quiere decir que acá hay un concepto importante. No es que no, Pastor Marcelo me está diciendo que no sea sabio, que no estudie. No, sí tienes que estudiar, sí tienes que aprender. Es importante porque la sabiduría es mejor que ser un hombre necio que toma malas decisiones. Pero tu sabiduría y lo que tú sabes no puede ser tu mayor valor. A eso me refiero. No puede ser tu enorgullecerte porque sabes mucho, sino que tu sabiduría tiene que ser usada responsablemente para las buenas decisiones, para tomar buenas decisiones en la vida. Por eso que mejor ser sabio que ser necio. Mejor ser entendido que alguien que no entiende absolutamente nada. Dile que a tu lado, es bueno que seas sabio. Pero ahora dile, pero eso no lo es todo. ¿Ah? Porque a veces seguramente ustedes conocerán de algunos, ¿no? Y no sucede en esta iglesia, por supuesto, ¿no? De algunos que seguramente están echando flores, ¿no? Como se dice, acerca de sus conocimientos y su sabiduría y sus galardones y todas esas cosas. Gloria a Dios por los que estudian y por los que pueden estudiar y por los que se capacitan. Excelente, gloria a Dios, pero ese no es el valor que tenemos. ¿No? Hace poco hablaba con alguien y alguien me hablaba sobre lo difícil que había sido para esta persona tener una hija a una edad de la juventud, ¿no? ¿Por qué? Porque había un problema de identidad y a veces la sociedad quiere marcarnos cuáles son, como se dice, los aspectos que marcan el valor de las personas. Y lamentablemente esta joven no podía vivir como debía vivir. ¿Por qué? Porque la sociedad le marcaba que ciertas cosas eran su valor. Pero realmente si entendiera que su valor estaba en Dios, otra hubiera sido la historia. Así que nuestro verdadero valor y nuestra verdadera identidad está en el Señor. Dice la palabra que aún siendo sabios, seguramente nos fatigamos, y aún el necio dice, todos habremos algún día de estar en la presencia de Dios. Pero el sabio seguramente, que conoce al Señor, estará delante de Dios. Pero el necio, tal vez que muchos le enseñaron de la palabra de Dios y nunca quiso hacer caso, probablemente no esté delante del Señor. Nuestras decisiones y lo que hagamos hoy determina, como se dice, lo que viene mañana. Toda acción tiene una consecuencia, ¿no? En un momento, todo lo que hagamos tendrá una consecuencia. Número 5, no sirve de nada afanarse en esta vida. Dile que a tu lado, no te afanes. Y acá el maestro, más conocido como Salomón, está hablando acerca del trabajo. Él se enfoca mucho en el trabajo y también se enfoca en el futuro que vendrá después. Comienza a reflexionar, como muchos de ustedes seguramente, pensando en sus casas, ¿qué va a pasar mañana? Y seguramente se llenan de ansiedad, ¿no? Pensando de qué sucederá mañana. Y algunos ya tenemos hasta miedo del mañana sin haberlo vivido. Pero déjame decirte que Salomón también pensó en el mañana y también se dio cuenta que haberse afanado no lo llevaba a nada. Eclesiastés 2, del 18 al 23 dice lo siguiente, todos leemos juntos, ustedes me acompañan en sus Biblias y los que no han traído su Biblia pueden ver la pantalla. Dice lo siguiente, asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñará de todo mi trabajo. Yo me afané y en que ocupé debajo de mi,
trabajo que en yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Mi sabiduría, perdón. Esto también es vanidad. Voy por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané, en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Versículo 21. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. ¿Por qué tiene el hombre porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos los días no son sino dolores y sus trabajos molestias, y aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. No podemos, por supuesto, negar que hay una pizca de ansiedad en las palabras de Salomón. Está diciendo, voy a trabajar, pero el que viene, no sé si va a ser más sabio que yo. Si el que viene, de repente yo he hecho unas riquezas y el que viene detrás, de repente las pierde todas, ¿no? Entonces ya Salomón estaba diciendo, pensando, ¿de qué sirve haber hecho todo esto? ¿De qué sirve haber hecho riquezas si el que viene después, qué tal, no tiene la sabiduría o no tiene el mismo empeño o no le pone las mismas ganas para el trabajo? Salomón estaba pensando, tal vez como muchos de nosotros pensamos, acerca de lo que viene hacia adelante. Pero él menciona algo muy importante. Él habla acerca del afán en el trabajo. Y tal vez ese es un consejo para todos, porque algunos tal vez nos afanamos pensando que por más trabajo nos irá mejor, cuando Dios es el proveedor de todas las cosas, cuando Dios es aquel que decide cuándo nos da y cómo nos da. Por supuesto que la palabra dice que el que no trabaje, que no coma, es cierto, ¿sí? Pero no está diciendo la palabra de Dios que te afanes y que te desvivas. Una de las cosas que yo hablaba con una persona en estos días era lo siguiente, y diciéndome, yo llegué a Estados Unidos, y como muchas personas que llegamos a Estados Unidos, me dediqué a trabajar y a trabajar. Después, como se dice, pagué los platos rotos. ¿En qué sentido? Quien era mi hijo estaba prácticamente descarrilado totalmente. Había llegado a una sociedad distinta a la sociedad en la que vivía en Lima, en Perú. Y así que la sociedad americana terminó, como se dice, simplemente destruyéndolo como joven. Pero él se echaba la culpa diciendo, yo me dediqué mucho tiempo en el trabajo. Me equivoqué, me dijo. Me equivoqué porque yo llegaba, trabajaba a esta hora, después iba al otro trabajo y al otro trabajo, así y así, hasta realmente tener, como dicen muchos, el sueño americano. Pero ¿qué pasó? Descuidé a mi hijo. ¿Y qué pasa con este hijo? Hoy en día es difícil comunicarse con él porque ya está grande. ¿Sí? Pero a veces no se sabe dónde está. ¿Por qué? Y la misma persona como se dice, toma responsabilidad y dice, yo no estuve en el tiempo que debía estar. Me concentré al 100% en solamente hacer riquezas. Hoy las puedo disfrutar, pero no tengo comunicación con él. Entonces yo le dije, ahí tienes un pendiente, ¿no? Ahí tienes algo que puedes arreglar. Entonces el sabio también nos dice lo siguiente, nos afanamos mucho por el trabajo, es importante trabajar, sí, pero no con un afán desmedido, no con algo porque tengo que hacer, tengo que generar, y porque a veces, sabes que en ese afán invertimos en las prioridades. Y hay prioridades, por supuesto. Dios es prioridad, su palabra es prioridad, nuestra comunión con Él es prioridad, nuestra familia es prioridad, porque Dios nos demandará también de nuestras propias familias. Así que Salomón, el sabio, dice, me afané por trabajar mucho y acumular riquezas. Salomón dijo, me afané por hacerme más sabio, llenarme de sabiduría, llenarme de conocimiento, pero eso no fue suficiente. Por el afán, dice, aún su corazón de noche no reposa. Me gustó ese versículo. Si ustedes lo captaron, si lo leyeron, dice la palabra que aún su corazón de noche no reposa. Versículo 23 dice, porque todos los días no son sino dolores y sus trabajos molestos, y aún de noche su corazón no reposa. Qué terrible, ¿no? Alguien que se afana por hacer riquezas, alguien que se afana por tantas cosas y no puede dormir. Como dice la palabra, qué bonito es cuando la palabra dice que en paz nos podemos acostar y confiar plenamente en Dios porque Él guarda nuestras vidas. Pero aquel que se afana no puede dormir. No puede dormir pensando en tantas cosas. Pero ¿qué cosa está diciendo el maestro? Que pongamos nuestra confianza en Él. Número 6 y final. Agrada a Dios para disfrutar sus bendiciones.
Diga a tu lado, agrada a Dios, dile. Y leemos Eclesiastés capítulo 2, del versículo 24 al 26. Dice, no hay mejor cosa para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger, amontonar y para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu, perdón. Ahora yo les digo, tranquilos, o sea, porque claro, alguno dirá, pero Pastor Marcelo en su momento dijo el sabio que había gozado de los placeres de este mundo. Sí, una cosa es gozar de los placeres de este mundo sin control, quiere decir pecando sin medida, sin una regla, sin una línea, y otra cosa es disfrutar de la bendición de Dios. La palabra de Dios dice que no hay mejor cosa que comer, beber y disfrutar de lo que Dios nos da. Eso es un don de Dios, eso es un regalo de Dios. Qué está diciendo la palabra? Que es bueno, ¿qué cosa? Que comas una buena comida, que salgas con tu familia, que disfrutes seguramente de un bonito paseo, de un buen viaje. Esto es un don y un regalo de Dios. Pero que esto no nos lleve a pecar, quiere decir eso, sino que no nos lleve al punto de que lo sea todo. A eso se refiere el sabio Salomón, el maestro Salomón, al decir, sí, es bueno, es un don de Dios que podamos disfrutar. Porque algunos dicen, yo trabajo para hacer dinero, y a veces llenamos la cuenta de dinero y decimos, pero ¿cuándo se usa ese dinero y cuál es el propósito de dinero? ¿Para qué lo estás acumulando? Pero déjame decirte que Dios nos ordena aún en su palabra y nos enseña que podemos disfrutar de lo que hacemos delante de Él. ¿Pero qué? Sin afán alguno. Ahora, Dios tiene una recompensa para aquellos que le agradan. Y con eso vamos cerrando. Dice que el que agrada a Dios, Dios le da sabiduría. ¿Pero qué sabiduría? La sabiduría de Dios, la que viene de lo alto. Sabiduría para saber conducirse, el consejo de Dios. Dice que al que Dios le agrada le da conocimiento y es el conocimiento de Dios. Y dice la palabra que le da gozo, el gozo de Dios. No el gozo del deleite de los deseos de la carne, no el gozo del deleite pasajero que da el pecado al principio, sino un gozo permanente. No hay mejor cosa que vivir, como se dice, bajo la sombra del Altísimo, bajo el cuidado de Dios. No hay mejor cosa que tener este gozo permanente que la palabra de Dios menciona. Y como dice la palabra, seguramente Dios nos proveerá y tal vez los necios trabajarán y los pecadores trabajarán, pero dice aún la palabra que lo que ellos amontonan aún será para aquellos que agradan al Señor. Si escuchamos las palabras del Maestro, las palabras que hoy nos dice, entonces podremos hacer cambios. La gran pregunta sería, para cerrar este tiempo, es ¿cómo vas a responder al consejo de Dios hoy? Seguramente tú dirás, sí, pero Pastor Marcelo nos habló acerca del autor de Eclesiastés, nos habló acerca de este maestro de la palabra Kohelet, ¿no? En hebreo, y nos habló acerca de que la vida es vanidad, la vida es jeve, la vida es un humo, un vapor que se disipa. Pero déjame decirte que hay un autor y hay una vida que está puesta en Eclesiastés para enseñarnos. Pero sobre todas las cosas está Dios, que es el que está más interesado aún y ha dejado su palabra para que nosotros tomemos el consejo hoy y digamos, como lo hemos visto el día de hoy, acerca de la sabiduría, de la vida, de lo que está delante de nuestros ojos y para que vivamos bien. La pregunta nuevamente es, ¿qué vamos a hacer con el consejo? ¿Lo vamos a tomar? ¿Vamos a regresar al versículo de Salmos que dice, si tan solo mi pueblo me escuchara y me obedeciera? Si tú escuchas el consejo como hoy lo hemos compartido y lo atesoras en tu corazón, tendrás una vida buena. Pero si te equivocas, déjame decirte que aún Dios tiene misericordia para que vuelvas a empezar y dirás, lo que había escuchado no lo puse tal vez en práctica, pero hoy sí lo volveré a poner en práctica y de ahí en adelante podemos seguir para el Señor. Dios, por supuesto, Dios de oportunidades y damos gracias a Dios porque su palabra nos ha sido entregada para tomar buenas decisiones. El Maestro, que es primeramente el Dios sobre todas las cosas, nos ha hablado en esta tarde. Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios
y para pedirle que Él pueda seguir obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Este solamente, como se dice, es el inicio del libro de Eclesiastés. Hemos desarrollado parte del capítulo 1 y el capítulo 2, pero en sí todo esto es una sola idea, la intención del autor, por supuesto, de enseñarnos y aconsejarnos.